Bien, muy buenas tardes a todos los que están hoy día conectados en un nuevo seminario del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Hoy hemos traído un tema que creemos que es sumamente de interés estarse revisando de manera permanente. Antes de ir al seminario, vamos a pasar a la siguiente lámina. Por favor, Rafael. Yo les quiero contar a todos los que están hoy día conectados con nosotros que el CGI tiene empresas que están asociadas. Por ejemplo, tenemos a Quality Tech, que es una empresa de mantenimiento de sensores, a Dreamit, que es una empresa de control de acceso usando mucha tecnología e inteligencia chilena. También tenemos a Servio, que hace el manejo de residuos de líquidos sanitarios y también hoy día está prestando servicios de sanitización. MIPI, que es una empresa que está dedicada al paisajismo y también a piscinería, y ACCH, que es una empresa de guardias de seguridad física y remota. Y finalmente, la empresa Revinca, que lleva muchos años como socio de empresa, está especializada en impermeabilizar cubiertas, también fachadas. Se los recomendamos, así que los contactos los pueden tener escribiéndonos al correo de info@cgi.cl para que los interesados puedan conectarse con estas empresas. Son empresas asociadas al gremio que están registradas y certificadas por nosotros, así que hagan uso de ellas, consúltenlos. Siguiendo entonces, voy ahora a dejar a Aníbal Ahumada, que es el presidente de CGI Chile, quien va a introducir el tema de este seminario. Aníbal, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero dar un cordial saludo a Nicolás Galvez y Gonzalo Gacitúa del Ministerio de la Vivienda, que han tenido la gentileza de querer acompañarnos hoy día con este tema que creo que es súper importante, que volvamos a tratarlo muchísimas veces. También a Rafael Escobar de Castor, quien nos ha estado dando desde siempre el apoyo a cada uno de los seminarios que estamos haciendo virtualmente, y él está, digamos, operando la parte técnica, y lo agradecemos profundamente porque sabemos de que es un tiempo y lo hace absolutamente desinteresado. Debemos recordar también que Castor es socio del colegio. Sebastián, por alguna razón, digamos, se le olvidó mencionarlo, así que lo quiero hacer yo. También quiero darle un fraternal saludo a todos los socios del CGI que hoy están con nosotros, porque de esa manera también nos sentimos apoyados y todos estamos fuertemente trabajando en beneficio de nuestra asociación. Y a los que no son socios también queremos saludarlos e invitarlos a que se hagan parte de la familia CGI. Creemos de que en la medida en que seamos muchos los que estemos asociados, vamos a lograr cosas que hasta ahora hacen falta para nuestra asociación, de ser escuchado especialmente por las autoridades, de ser escuchado por cada uno de las instancias que están relacionadas con la copropiedad. Creo que es fundamental que el colegio continúe en esta senda de marcar, digamos, el paso de marcar también la presencia en cada uno de los aspectos que esté relacionado con nuestra actividad, porque debemos recordar que nuestro principal objetivo es el bienestar de nuestros clientes, que son precisamente los copropietarios, los residentes de las comunidades que cada uno de nosotros administra. El año 2008, para hacer un poco de historia sobre esta situación de la ley, el colegio entrega en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados 9 propuestas para modificar la ley de copropiedad en ese tiempo. Y de esa fecha hemos sido invitados continuamente a entregar nuestra visión como colegio de las diferentes consultas que se nos han hecho en cuanto a los temas, por supuesto, de copropiedad, que tanto en la Comisión de Vivienda como en la de diputados, como también de senadores. Cuando la expresidenta Bachelet anunció el nuevo proyecto de la ley de copropiedad, invitó al CGI a estar presente, y nuestro presidente, el expresidente, y con nuestro gerente estuvieron presentes en ese acto.
cuando empezó a generarse esta nueva ley y empezó a perfilarse, y empezamos nosotros a obtener información sobre los diferentes temas que iban a tratar o iban a cambiar, se iban a modificar o incluso se iban a implementar, nuestro colegio, a través del directorio, conformó un equipo de 5 directores con la asesoría de 2 abogados, con el propósito de empezar a chequear, a revisar y a ir mirando cada uno de los artículos que querían modificar o que la autoridad en ese instante quería cambiar o quería instaurar. El año 2019, el colegio establece o elabora una minuta de 25 puntos que le dimos a conocer a la comisión, le dimos a conocer también tanto a Nicolás Galvez como a Gonzalo Gacitúa, que lo estoy viendo en este momento en pantalla, por lo tanto aprovecho de saludarlo, que son los asesores del ministro, en este caso, para todo lo que esté relacionado con este tema de la ley. Son quienes van generalmente al Congreso, a las comisiones, a explicar, ¿verdad?, estas modificaciones y también, por supuesto, a tomar nota de las propuestas que le hacen los senadores o en este caso también los diputados. Entonces, son los que han estado desde el inicio de esta nueva ley, por lo tanto, son los que más conocen el detalle de todo lo que ha sucedido en cuanto al avance de este proyecto. Y bueno, el colegio ha estado reuniéndose también con estos 2 invitados que tenemos hoy día, referente a los temas que el colegio considera que es importante que se tome en cuenta. Y todas estas observaciones se las hemos mandado continuamente también a nuestros socios para que ellos estén al tanto de todo lo que ha estado sucediendo. También el colegio ha estado conversando con cada uno de los diputados de manera privada para dar a conocer cuáles son las diferentes ideas, cuáles son nuestras opiniones. Entregamos la misma observación, el mismo documento a cada uno de ellos, ya se lo enviamos hace rato. Por lo tanto, los diputados entendemos, de la Comisión de Vivienda, entendemos que ya tienen el documento y esperamos que lo hayan leído, referente a lo que nosotros pensamos sobre los diferentes temas que están relacionados con este cambio de ley. Ahora, hemos estado continuamente, como les decía, conversando con los diferentes actores que están trabajando con estas leyes y cada vez que nos han preguntado a través de los medios de comunicación, encantados hemos estado también allí presentes para hacerles ver cuáles son nuestros puntos de vista referente a cada uno de estos temas. Por lo tanto, queremos decirle a los colegas que el colegio no ha parado su marcha. Hemos estado en cada uno de los temas bastante preocupados con el propósito justamente de ver lo que consideramos que es importante para el colegio. Ahora presento ya, para que puedan ellos tener su tema, a los abogados del Servicio Asesores del Ministro, que es Nicolás Galvez y también Gonzalo Gacitúa. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchas gracias, Aníbal. Gonzalo, estabas con el micrófono silenciado, creo. Ahí sí. Bueno, buenas tardes, agradecemos la invitación. Gonzalo, ¿quieres? Sí, no, antes que Nicolás va a hacer la exposición, entonces antes de que exponga quisiera, bueno, también agradecer la invitación. Respecto a lo que señalaba Aníbal, efectivamente en su minuto recibimos ese documento, se recibió cuando estábamos en el primer trámite y de esas observaciones se recogieron varias en primer trámite, ¿ya? De hecho, la Comisión de Vivienda del Senado todavía no estaba votando a esa altura, se estaban presentando indicaciones, se recogieron varios puntos, se acogieron y de hecho la Comisión de Vivienda del Senado y la Biblioteca del Congreso hicieron un informe respecto de cuáles habían sido recogidas, para dejar constancia de que muchas de esas propuestas sí, algunas fueron recogidas de manera cercana a lo literal, otras con modificaciones, porque evidentemente no tiene por qué ser exactamente igual recogido, pero sí el espíritu de lo que estaba en esas propuestas, muchas, la gran mayoría, no me acuerdo ahora el número, pero eran más de la mitad por lo menos,
fueron recogidas de una u otra manera y la idea de esta exposición es más bien hacer un barrido general de la ley, más que centrarnos en ese documento, de hecho, es la misma presentación que hizo, o similar por lo menos, a la que hizo el ministro Monker a comienzos de marzo, cuando se inició la tramitación en el segundo trámite en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, una presentación general que puede ayudar a guiar la conversación, si es que después se genera algún espacio para eso. Eso. Así que gracias por la invitación y los dejo con Nicolás, que él va a exponer. Yo eventualmente puede que apague la cámara porque a veces ando como problemas de conexión, entonces si desaparezco es porque la cámara la voy a desactivar, pero voy a estar escuchando. Eso. Nicolás, Gracias, muchas Gonzalo. gracias, Gonzalo. Voy a compartir la pantalla para... ¿Ve mi pantalla, no? ¿Todavía no? Sí, se ve. Sí, se ve, pero no en presentación. Es que aquí hay... ¿Ahí o no? Ahí sí. Ahí se ve perfecto, Nicolás. Bueno, muchas gracias Aníbal, gracias a Gonzalo. Tal como señaló don Aníbal en la introducción, en el año 2017, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se ingresó un proyecto de ley, que bajo el boletín 11.540, el cual perfeccionaba o creaba una nueva ley, un proyecto de ley sobre nueva ley de propiedad inmobiliaria, teniendo en consideración que se habían presentado en ese tiempo 33 modificaciones o mociones parlamentarias para modificar la ley 19.537. Bajo el segundo gobierno del presidente Piñera, se hizo una revisión de los proyectos de ley y se decidió, en este caso, seguir avanzando en este proyecto, dado la contingencia e importancia que tiene a nivel nacional de todas las comunidades de copropietarios y administradores de condominios. La idea central del proyecto de ley se basa en 10 puntos que para nosotros creemos que son relevantes. El primero es respecto a la naturaleza jurídica y clasificación de los condominios, el contenido del reglamento de copropiedad, las obligaciones económicas de los copropietarios, la administración y adopción de los acuerdos para los copropietarios, el plan de emergencia, la fórmula de resolución de conflictos, determinadas exigencias urbanas de construcción. Se crea un capítulo distinto que es de viviendas de interés público. Se crea un registro nacional de administradores de condominio y un procedimiento sancionatorio. Y finalmente el rol del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la ley de copropiedad. Vamos a hacer una presentación bien breve de cada, en este caso, ideas centrales para ir exponiéndolo y después pasamos a una ronda de preguntas. Bueno, en primer lugar, se precisa en este caso a qué corresponde el régimen jurídico de propiedad. Se hacen las distintas precisiones respecto a los condominios de tipo A y de tipo B. Se fijan reglas precisas respecto al emplazamiento que deben tener los condominios. Y finalmente se incluyen normas específicas para el caso de condominios con diferentes sectores o edificaciones colectivas. Acá es importante señalar que en la ley vigente se habla de condominios, en este caso de sitios. Acá se hace una distinción de que los sitios tienen que ser urbanizados. Respecto al contenido del reglamento de propiedad, se recogen ideas fundamentales o principios del derecho, como la ley 20.609, que recoge en este caso los principios y establece medidas contra la discriminación. En el último tiempo hemos visto que en algunas comunidades se ha privado en este caso el uso de los bienes comunes sin ninguna justificación. Entonces, en base a eso, esta ley recoge ese principio, esa ley, la 20.609, respecto de que el reglamento de copropiedad no puede disponer medidas que atenten contra los derechos fundamentales o que carezcan de que sean de una discriminación arbitraria. Por otro lado, se recoge el tema de las mascotas. El reglamento de propiedad no puede prohibir la tenencia de mascotas dentro de una unidad. Esto recogiendo también sentencias de la Corte Suprema respecto al derecho de propiedad que tienen los residentes o copropietarios u ocupantes de los inmuebles en sus propios espacios. En este sentido, el reglamento de propiedad sí puede establecer limitaciones al uso de los bienes comunes por dichos animales, pero no pueden perturbar la tranquilidad ni comprometer la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio. Por otro lado, se establece la acción de nulidad del reglamento, que con esta acción de nulidad, respecto a aquellas disposiciones del reglamento de propiedad que no se ajusten, en este caso, a las normas legales o al reglamento de la ley o a las características propias del condominio. Se establece un procedimiento para que las personas puedan pedir la impugnación del reglamento o determinadas disposiciones que estas sean contrarias a la ley.
Respecto a las obligaciones económicas de los copropietarios, la ley vigente solamente hace referencia como una obligación económica o habla mucho de los gastos comunes. Acá se hace una distinción porque las obligaciones económicas de los copropietarios no solamente es el pago del gasto común, muchas veces son el pago de la indemnización de los trabajadores, las multas que efectivamente se pueden cursar por parte de los administradores. Entonces, acá en el fondo se establece que cuando se transfiera una unidad, en el fondo igual se tiene que declarar en la escritura pública el pago de las obligaciones económicas o expresar las que se adeude. Muchas veces hay gente que compra inmuebles y una vez que se cambian, se dan cuenta que el departamento o el inmueble tiene una deuda de gastos comunes u otro tipo de obligación económica. Acá se faculta, y esto fue una sugerencia también que nos dieron acá en el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, que muchas veces los administradores no tienen las facultades para celebrar convenios. Entonces, acá la ley deja expresamente la facultad para que los administradores puedan celebrar convenios de pago con copropietarios morosos, previo acuerdo del comité de administración. Creemos que sobre todo también por el tema de la crisis que estamos viviendo, es bueno que exista esta facultad. Los administradores, así como los miembros del comité, conocen mejor que nadie, en este caso, las características propias del inmueble y también de la gente que habita en él. Entonces, muchas veces hay personas que, por ejemplo, por temas de la pandemia, no pueden pagar, pero no porque no quieran. Distinto caso que muchas veces hay gente que efectivamente no paga los gastos comunes por olvido o descuido. Por otro lado, se establece que el Fondo Común de Reserva se establece un porcentaje mínimo de recargo respecto al gasto común mensual. Esto también fue una sugerencia de ustedes que se dejó en un 5% mínimo. Lo importante del Fondo Común de Reserva es que se incluyen los fondos necesarios para el pago de las indemnizaciones y gasto por término del contrato de trabajo del personal. Esto es importante destacar porque muchas veces los administradores nos comentaban que cuando se ve la necesidad de desvincular a personal, a veces en el fondo actualmente es un gasto ordinario y eso es un poco confuso porque no están constantemente despidiendo gente o poniendo términos a los contratos. Por lo tanto, a veces se habían aumentado los gastos comunes al mes siguiente porque tienen que pagar las indemnizaciones u otro tipo de obligación económica. Entonces, lo que acá se hace es que se establece un porcentaje obligatorio del 5% del Fondo Común de Reserva, y ese Fondo Común de Reserva, el administrador siempre tiene que propender a que existan fondos para el pago de esas obligaciones económicas con los personal de trabajo. Por lo tanto, se facilita también, en este caso, la administración para las contrataciones de las personas. Y por otro lado, se faculta a la Asamblea de Copropietarios para autorizar excepcionalmente que parte de los recursos del fondo sean destinados para cubrir los gastos comunes ordinarios de mantención o reparación. Muchas veces comunidades tienen fondos como en el Fondo Común de Reserva, pero no se encuentran facultados para hacer uso de ellos. Entonces acá se establece excepcionalmente esa facultad para que los puedan usar. Respecto de la administración y adopción de acuerdos de los copropietarios, dentro de los mecanismos de comunicación se facilita la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios. Se debe tener un registro de los correos electrónicos y de domicilio de los copropietarios, y cada comunidad debe tener un libro de novedades para dejar constancia de información relevante sobre el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse además los reclamos y solicitudes de copropietarios, arrendatarios u ocupantes. Además, se simplifica el régimen de licitación y constitución de la asamblea, de las sesiones, y se establece 3 quórums para la adopción de acuerdos, distinguiéndose entre materias de simple resolución, de un 33% de los derechos en el condominio, y aquellas de mayor relevancia, mediante sesiones extraordinarias, que van a pedir un quórum del 50% de los derechos, y respecto a determinadas materias, un 66%. Acá igual se rebaja un poco los quórums de la ley vigente, en algunos casos. Por otro lado, se habilita, la ley vigente mantiene esto, pero acá nosotros lo reforzamos, y es que se pueden hacer consultas por escrito, se refuerza la consulta por escrito en este caso, admitiendo los correos electrónicos, y sin perjuicio de exponer la materia en una sesión informativa. Entonces, la idea es que igual se puedan tomar acuerdos haciendo esta consulta por escrito, pero sí existe la obligación de hacer una asamblea informativa, o sea, no una asamblea, sino que una sesión informativa en la cual se exprese en este caso qué es lo que se pretende llevar a votación. Respecto a las custodias de los documentos, se precisan estas normas sobre la custodia y mantención de los documentos, el libro de acta y el libro de novedades. Respecto a la asignación de los miembros del comité de administración, que esto también fue una sugerencia del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, establecer una regla supletoria para la asignación de miembros del comité de administración. Nos señalaban que muchas veces uno de los grandes problemas que tienen los administradores es que nadie quiere ser miembro de los comités de administración.
Entonces acá se establece un mecanismo para que puedan hacer un sorteo, para que se puedan integrar, en este caso, el comité de administración, en el fondo los copropietarios que sean hábiles. El reglamento de copropiedad puede controlar un porcentaje de descuento en los gastos comunes para los miembros del comité. Esto es una forma de incentivo también para que la gente pueda participar y se haga responsable también de la vida en comunidad y sobre todo de los miembros del comité de administración. Muchas veces hay personas también que por su edad o otro tipo de situaciones participan, y sería bueno también retribuir en el fondo, si es que existe acuerdo del comité o en este caso de la asamblea, para que esas personas tengan un descuento, en este caso sus gastos comunes. Entendiendo también que es un beneficio a la comunidad el rol que desempeñan los miembros del comité. Por otro lado, los administradores y subadministradores establecen requisitos para ejercer el rol de administrador y se precisan sus funciones. Respecto a la administración y adopción de acuerdos de los copropietarios, en la primera sesión se exige la rendición de cuentas al primer administrador y al propietario del condominio que hizo el primer reglamento. Y se faculta a los copropietarios para adoptar acuerdos sobre la mantención o modificación o sustitución del primer reglamento de copropiedad, la ratificación del plan de emergencia y la ratificación o reemplazo del primer administrador. Se establece la ley que existan presupuestos estimativos anuales, ¿ya? No solamente gasto de vengado, sino que una vez que se haga este presupuesto, esto no significa que tiene que ajustarse 100%, en el fondo los presupuestos, por eso que es estimativo, pero sí en el fondo que la comunidad sepa que el próximo año viene, no sé, algún arreglo significativo por el cual probablemente el gasto común pueda aumentar. Entonces el administrador debe hacer un presupuesto estimativo anual para proyectar incrementos en los gastos comunes o programar la utilización de recursos, por ejemplo, del Fondo Común de Reserva. Y se establece que las subadministraciones en los condominios que tengan más de 200 viviendas. Acá hay reglas especiales, en el fondo, que para construir estas subadministraciones o contemplar bienes comunes diferenciadores que faciliten la circulación y la administración diaria. Por ejemplo, los accesos, conserjería, ascensores. Se crea esta figura del plan de emergencia y el plan de evacuación. Muchas veces ha pasado que frente a catástrofes o siniestros, no existen muchas reglas claras respecto a las vías de evacuación. Hay personas que son no hispanohablantes, y eso genera problemas al momento de evacuar. Entonces acá el objetivo y el alcance de este plan de evacuación es incluir acciones a tomar por parte de las comunidades antes, durante y después de la emergencia, con especial énfasis en la alerta temprana y los procedimientos de evacuación. La idea es que existan reglas claras para la elaboración del primer plan de emergencia y su actualización. Estos documentos tienen que estar a disposición de todos los copropietarios, arrendatarios u ocupantes del condominio, y este plan también debe ser remitido a Carabineros de Chile y a Bomberos para su revisión. El plan de evacuación finalmente se debe actualizar una vez al año, considerando el número de residentes y características propias, ya sean de movilidad, etaria, etc., y debe señalar acciones para una evacuación segura, expedita, e incluir acciones de capacitación y simulacros anuales de evacuación. Esto es importante destacar porque la idea es que todas las comunidades tengan un simulacro anual al menos. Respecto a las fórmulas de resolución de conflictos, el juez de policía local mantiene su competencia para resolver las contiendas entre los copropietarios o entre estos y la asamblea de copropietarios y el comité de administración. Y siempre pueden ejercer labores de amigable componedor proponiendo bases de arreglo. Respecto al arbitraje, se mantiene esta posibilidad de resolver contiendas por parte de un juez árbitro, y el árbitro puede ser cualquiera de las calidades que se refiere al artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, que puede ser árbitro arbitrador o árbitro de derecho. Finalmente, respecto a la mediación extrajudicial, se mantiene la posibilidad de que los municipios atiendan extrajudicialmente los conflictos que no hayan podido solucionarse en las asambleas. Acá se establecen ciertas exigencias urbanas de construcción, en el cual los condominios emplazados en terrenos superiores a 2 hectáreas deben garantizar la continuidad del espacio público y la continuidad de la trama vial. Y las distancias entre intersecciones no deben exceder los 200 metros, pero el director de obra sí podrá autorizar, excepcionalmente por razones fundadas de carácter técnico, geográfico, patrimonial, que estos 200 metros puedan ser mayores, siempre cuando el objeto de esto es que se mantenga una continuidad de la trama vial. Respecto a los vehículos de emergencia, el diseño del conjunto y de las circulaciones deberán asegurar el tránsito y operación expedita de los vehículos de emergencia. Se establece que los tramos opacos de los cierros no pueden exceder de los 50 metros
Respecto a estacionamientos para las personas con discapacidad, estos estacionamientos solo podrán asignarse en uso y goce a quienes cuenten con la acreditación de esa condición, conforme a la ley 20.422, y mientras dichos estacionamientos no sean requeridos por las personas señaladas, podrán ser asignados temporalmente en uso y goce a otros copropietarios, cuya concesión finaliza por el solo Ministerio de Ley cuando sean requeridos por una persona que efectivamente tenga discapacidad. Respecto a la categoría nueva de vivienda de interés público, esta aplicación se extiende de la actual aplicación del título sobre los condominios de viviendas sociales a los condominios de vivienda de interés público, precisando cuáles podrían considerarse en esa categoría. Se incluyen además los conjuntos construidos por viviendas económicas que total o parcialmente hayan contado con financiamiento por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Respecto a la inversión que se pueden hacer en aquellos conjuntos, tanto los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios pueden destinar recursos a condominios de vivienda de interés público para diversos objetos como reparaciones de techumbres, mejoramiento o dotación de los bienes de dominio común, instalaciones de redes o servicios básicos, o programas de mejoramiento o ampliación de la unidad del condominio, de los bienes comunes, entre otras cosas. Estos programas y recursos públicos deben ser siempre invertidos prioritariamente, en todo caso, en los condominios de viviendas sociales. Respecto a estos tipos de condominios, que son los de viviendas sociales, no pueden contar con más de 150 unidades. Acá también existe la figura de los pequeños condominios, se precisa esta normativa aplicable a condominios de densificación predial o pequeños condominios, y el rol de los municipios respecto a estos condominios, en el fondo las municipalidades están obligadas a actuar como instancia de mediación extrajudicial, pudiendo ejercer siempre labores de amigable componedor y debiendo proporcionar siempre asesoría jurídica para la organización de los propietarios. Hay otro título nuevo que es el Registro Nacional de Administradores de Condominios y el Procedimiento Sancionatorio, que se crea este Registro Nacional de Administradores de Condominios a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La inscripción será un requisito para ejercer la actividad de administrador o subadministrador, ya sea a título gratuito u oneroso, y corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo resolver respecto a las reclamaciones en contra de los administradores. Respecto al procedimiento sancionatorio, se califican las infracciones en gravísimas, graves, menos graves o leves, y se establecen las posibles sanciones que van desde una amonestación por escrito hasta la eliminación del registro cuando sean infracciones gravísimas. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que la determinación de la sanción siempre va a considerar los efectos producidos por la infracción, tales como poner en riesgo la seguridad del ocupante, afectar los derechos de los copropietarios, incumplir las obligaciones que impliquen efectuar gastos extraordinarios, el perjuicio económico provocado a la comunidad, etc. Finalmente, el MIMBU puede impartir instrucciones para la aplicación de esta ley y su reglamento mediante circulares, y las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo deben supervigilar las normas legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre copropiedad, y podrán resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los directores de obra, las que regirán por el mismo procedimiento establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones para reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones del director de obras. Eso es a grandes rasgos los 10 títulos más importantes en los que versa la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Aníbal, no sé si pasamos a algunas rondas de preguntas breves respecto a las personas que han estado escuchando esta presentación. Sí, una de ellas puede ser de acuerdo a lo que ustedes han visto en la historia de esta nueva ley, porque han estado desde el comienzo y la han tenido que trabajar ustedes palabra por palabra y día a día prácticamente. ¿Cuál creen que va a ser el impacto más fuerte, más importante para el sector de la administración? ¿Cuál consideran ustedes como ministerio que es la más relevante? Gonzalo. No, bueno, dale, Gonzalo. Creo que pueden haber dos grandes materias, una para la administración en términos de la adopción de acuerdos dentro de una comunidad. Creo que todas las reglas relacionadas con la forma en que se conforma la asamblea y cómo se adoptan los acuerdos, creo que es bastante relevante, ¿ya? O sea, ya no hay tanta exigencia de primera y segunda citación, los quórums son más simples de aplicar. Creo que eso va a ayudar a la adopción de acuerdos por parte de las comunidades. Otra materia importante, y que ya tiene que ver con la administración y con el rol que cumplen ustedes, creemos que es pertinente lo que plantea el proyecto respecto de ciertos requisitos para ejercer la función y la figura del registro y del procedimiento sancionatorio. ¿Cómo surge eso? Surge un poco en el debate del primer trámite, porque si uno va viendo la ley,
va dándose cuenta que muchas de las cosas que señala termina quedando en manos del administrador buena parte de esas decisiones. El administrador será responsable de esto, será responsable de esto otro. Entonces, los mismos senadores dijeron, bueno, pero ¿dónde está el mecanismo de supervigilancia de esto? ¿Cómo revisamos que efectivamente lo que está dicho en la ley no quede como letra muerta o quede como en un limbo en que no pueda haber una adecuada fiscalización? Y en esa necesidad de tener un procedimiento de revisión, surgió este concepto del registro de administradores y un eventual procedimiento sancionatorio. Creemos que es pertinente y que va un poco en la línea de otro tipo de actividades. O sea, ¿por qué el ministerio va a tener un registro de una determinada actividad? Lo tiene respecto de varias actividades. O sea, tenemos registros de inspectores técnicos, registro de revisores independientes, registro de contratistas, registro de... No sé cuántos registros tenemos, Nico, como 8, yo creo. O sea, hay muchos registros en el ministerio y tiene un objetivo también de poder dar cierta, no sé, información, diría yo, a las comunidades para que sepan que existen estos mecanismos que pueden, frente a algún tipo de problema, tener un mecanismo de revisión de que la persona cumple con los requisitos mínimos, que no ha sido sancionado por otras prácticas y creemos que eso puede ser lo más relevante en términos de administración. Yo creo que hay otros temas que son relevantes. Tu pregunta era por la administración y por eso contesto eso. Yo creo que también es muy relevante lo de las exigencias urbanas, pero eso tiene impacto en otra materia. Aprovechando que están hablando del registro, ¿cuáles son los requisitos o cómo calificaría un administrador para quedar registrado o autorizado, digamos, por el Ceremi de viviendas va a ser, ¿verdad? ¿Me escuchan, ¿Escucharon la pregunta? Sí. Al final yo no lo escuché. Pero... ¿Me escuchan o no? Sí. Ya, bueno, bien, adiós. Mira, respecto a tu pregunta del registro, este registro va a ser un registro, primero, que va a tener carácter público, va a ser obligatorio y es gratuito para todas las personas que se quieran inscribir. Y se pueden inscribir tanto las personas naturales como jurídicas, ya sea a título gratuito o título oneroso. Y en esto, en el fondo, la única inhabilidad para no poder inscribirse es para las personas que han sido condenadas por crímenes sin delitos contra las personas o contra la propiedad. Los requisitos mínimos para poder inscribirse en este registro es, primero, acreditar la licencia en enseñanza media, y segundo, haber aprobado un curso de capacitación en materia de administración de condominio que haya sido impartido en este caso por una institución de educación superior reconocida por el Estado o un organismo técnico de capacitación acreditado en este caso por el CENSE. Esos son los requisitos para inscribirse en el Registro Nacional de Administradores de Condominio. Ahora, es importante señalar que una vez que esta ley esté aprobada, esta ley, bueno, para precisar, está en segundo trámite constitucional, está en la Cámara de Diputados, probablemente va a ir a tercer trámite, y una vez que esta ley se publique, nosotros en el fondo tenemos que dictar un reglamento. En ese reglamento se establecerán en el fondo los requisitos más específicos, en este caso, que debiesen considerar a lo mejor el curso de administración o los contenidos mínimos. Una vez que se publica la ley, tenemos un año para dictar el reglamento, y una vez que ese reglamento se publique, las personas tienen un año en el fondo para poder inscribirse en el registro. La bajada en este caso de la inscripción, como en la materialidad, cómo se va a llevar, lo más probable es que se pueda hacer mediante una plataforma en la cual la persona pueda subir sus antecedentes y queda inscrito en este caso en el Registro Nacional de Administradores de Condominio, que va a estar a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahí quisiera agregar un par de cosas. Los requisitos que señaló el Nico de la enseñanza media y el curso son para los administradores a título oneroso. Los administradores a título gratuito, por ejemplo, administradores en conjuntos de viviendas sociales, que de repente uno de los copropietarios cumple ese rol, no se le exige ese tipo de requisitos. Sí tienen que estar inscritos en el registro igual, pero el requisito general que decía Nico antes. Estaba viendo algunas de las preguntas que tienen anotadas acá en el chat. Gonzalo, antes de ir, para ir terminando los temas, en el caso de los administradores que hayan hecho algún curso anterior, ¿cómo se va a resolver eso en relación a las nuevas exigencias?
Yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Nicolás, o sea, la ley establece que tiene que tener un curso. Yo creo que el reglamento de la ley, o eventualmente en la misma ley, podría hacerse algún ajuste en eso. Todavía no se votan esos artículos en segundo trámite. Pero claro, no podría hacer dejar una regla de convalidación en que quede claro que en el fondo ya tengo el curso, no tengo que hacerlo de nuevo, si es que en el fondo ya he hecho estos cursos y son igualmente válidos. Yo creo que en eso no debiera haber inconveniente. Lo importante es que uno logre acreditar que maneja ciertas nociones básicas y que son básicamente, o sea, tienen que ver con cursos que imparten ustedes mismos u otro tipo de asociaciones gremiales sobre esta misma materia. Yo creo que es eso, no es más complejo que eso, por lo tanto debiera ser convalidado o convalidable los cursos que ya se hayan hecho por los administradores. Yo entiendo que debiera ser así. Ok. No sé si tiene que quedar así en la ley, pero sí que quede en alguna parte de la normativa, puede estar en el reglamento del registro mismo. Perfecto. Diga, bueno, ¿cuáles son válidos? Son este otro, Sí, otro, no sé. Eso se ya más entiende, entrar en un perfectamente. detalle que quizás uno se marea en el Congreso tratando de meter Sí, ese de tanto tipo de... detalle. Sí. Claro. Sebastián Ruiz. ¿Está ahí, Sebastián? Sí, Aníbal, aquí estoy. Aníbal, Ya, te dejo entonces con las preguntas del Vamos chat. Nicolás, ¿tú querías decir algo? No, solamente informar o precisar también que respecto de la inscripción en este caso, de las personas jurídicas, se señala que al menos uno de los socios cumpla con este requisito, que tenga el curso. Solo eso, Sebastián. Muchas gracias, Nicolás. Antes de ir con las preguntas, formulamos nosotros una encuesta a los que se inscribieron y queremos enseñarles el resultado de esa encuesta con relación a lo que va a ser esta nueva ley de copropiedad. ¿Cómo cree usted que una nueva ley de copropiedad afectará su gestión como administrador? ¿Positivamente, negativamente? ¿No mientras afectará? ¿Tendrá que tanto, adecuarme? Sebastián, ¿Sí? mientras tanto, quisiera preguntarle a Gonzalo, a Nicolás, esta pandemia ha hecho que la industria de la administración de comunidades se haya acelerado y no ha pasado también con el Congreso. Y me estoy refiriendo específicamente a materias de comunicación. ¿Cómo creen ustedes que con las lecciones que hoy día estamos sacando, que hoy día nos puede volver a pasar, con las buenas experiencias que también sé que se han tenido con respecto a esto mismo que estamos haciendo hoy día? La última vez que yo entiendo que ustedes se reunieron con el colegio fue en un hotel. Hoy día vemos el triple de personas atendiendo justamente una charla y por lo tanto nos estamos dando cuenta de que existen mecanismos que son extraordinariamente más eficaces para poder justamente tomar decisiones, informarse, etc. Las comunidades de edificios no están ajenas a eso. Entonces, quisiese preguntarles con respecto a los canales de comunicación, en que cuando uno lee la propuesta de ley solamente habla de correo electrónico, cuando existen hoy día otras plataformas que son interesantes. Se habla de libros de novedades y se habla de libros de actas físicos, cuando hoy día todo el mundo avanza hacia temas más electrónicos. Se sigue hablando de asambleas que tienen que estar físicamente y no se consideran las asambleas virtuales. ¿Cómo ven ustedes que eso hoy día, con la experiencia, que evidentemente cuando esto partió y que nos ha entregado esto, vaya a cambiar o que eventualmente se puede hacer para que esto se vaya también adaptando, considerando que incluso el Congreso ya está votando de forma virtual? Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a ver, yo creo que el proyecto de ley habla del libro de acta, etcétera, pero también habla como de Un repositorio. claro, como de el libro de documentos, eso puede estar digitalizado, puede ir hacia allá el tema, o sea, yo creo que si es necesario precisar algo, la idea es que los antecedentes del condominio no sean necesariamente una cosa física, puede ser con las medidas de resguardo necesarias para que consten los acuerdos que fueron adoptados por quien corresponda, que eso se haga así. El tema de las asistencias a las sesiones, yo no sé si dice que tengan que ser presencia física, pero efectivamente no dice que pueda ser virtual, o no lo decía el proyecto de ley original. Sí comentar que en las indicaciones que ya han presentado parlamentarios hay indicaciones para incluir eso, ¿ya? Entonces eso lo más probable es que
O sea, nosotros íbamos a presentar algo en esa línea, ya lo presentaron los parlamentarios, si no me equivoco fue el diputado Pablo Cast, para incluir las asistencias virtuales, en la misma lógica de las sesiones del Congreso, los juicios del Poder Judicial, un montón de cosas que se están haciendo por Zoom, digamos. Entonces, ¿por qué una asamblea copropietaria no se va a poder hacer? Uno podría decir, bueno, que lo haga, que cada comunidad podría estar acordando eso y tampoco está mal, pero bueno, si no lo dice la ley, podría algún copropietario decir, no, eso no está permitido, eso no es válido. Para evitar ese problema, yo creo que la ley debiera precisar eso, ¿ya? Y vamos a incluir eso de todas maneras. Ya está incluido en una indicación y yo creo que lo más probable es que se apruebe en esa línea. También hay una moción parlamentaria en la misma línea de los diputados Pinter y Natalia Castillo. Bueno, Que volvamos habla a de la lo mismo, pregunta. digamos. Vamos Entonces, a la yo creo que pregunta. sí, el tema digital, yo creo que todo lo que Va a haya quedar que igual. avanzar en eso, de todas maneras. Sí. Ya. Sebastián, continúa, por favor. Rafael, te voy a pedir si puedes nuevamente mostrar la encuesta para explicarles a todos los que están conectados que mientras vamos a desarrollar las preguntas y las respuestas puedan ir votando para al último mostrar en qué termina la preferencia o lo que indica eso. ¿Ya? Por favor. Ahí ustedes pueden, por favor, elegir cómo cree usted que una nueva ley de copropiedad afectará su gestión como administrador. Hay 4 alternativas. Le pido que por favor marque una de ellas y la envíe. Vamos a pasar ahora a ver las preguntas que nos han llegado en el chat. Me voy a ir acá, voy a partir por las últimas que han llegado. Hablan acá de ruidos molestos relacionados directamente con arrendatarios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo es posible, voy a resumir la pregunta, que se le esté dando a los arrendatarios atribuciones con las experiencias que se están viviendo hoy día en las comunidades? A ver, el tema de los arrendatarios, también yo creo que no se ha terminado de entender bien lo que plantea el proyecto de ley. El proyecto de ley no dice que el arrendatario vaya a reemplazar al copropietario. Establece que para determinadas asambleas el arrendatario se encuentra facultado para asistir en representación del copropietario en la medida que el copropietario no haya dicho lo contrario. Si el copropietario no quiere que el arrendatario lo represente, cosa que informe que no quiere que el arrendatario lo represente, y listo, no puede el arrendatario representarlo. Cambia la regla del poder expreso por asumir que tiene ese poder, salvo manifestación en contrario. Y eso es solamente para las ordinarias y las extraordinarias de quórum hasta 50%. Las de quórum reforzado del 66%, esa sí requiere siempre un poder expreso del copropietario al arrendatario. No puede ese arrendatario asistir a esa sesión o adoptar esos acuerdos sin contar con la autorización expresa del copropietario. Eso fue recogiendo mociones parlamentarias que planteaban la necesidad de que los arrendatarios pudieran participar en sesiones donde se deciden cosas de la marcha del día a día de la comunidad, porque son ellos los que están habitando ahí. Que los ruidos molestos sean generados por arrendatarios, no sé si justifique dejar fuera a los arrendatarios de la posibilidad de participar en la asamblea. Creo que eso es algo que tiene que acordarse entre el copropietario y el arrendatario. ¿Qué está señalando la ley? Está señalando que él queda como un poco en carga del copropietario decir si quiere o no que el arrendatario lo represente. Si no le da la confianza, no quiere que actúe en su nombre, es cosa que lo informe y sea él el que participe, aunque no esté viviendo ahí, el que participe como copropietario en las asambleas. Nada obsta a eso. No es que puedan asistir los dos y los dos votar, eso en ningún caso. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿por qué a las personas que van a autoadministrar su comunidad no van a tener las mismas exigencias que un administrador remunerado? A ver, ese punto es porque en los condominios de vivienda, pensando principalmente en los condominios de viviendas sociales, donde muchas veces quien ejerce el cargo de administrador es alguien que voluntariamente quiere hacerlo, es el único que quizás está disponible a querer asumir ese rol, no es remunerado porque la comunidad no está en condiciones de pagarle una remuneración, lo hace a título gratuito, y que esa persona que tiene la disposición de hacerlo y que quizás tiene los conocimientos, porque también es la función que ha ejercido en el último tiempo, quiere seguir haciéndolo y no dejarlo fuera porque, por ejemplo, no cumpla con el requisito de tener la enseñanza media.
se entiende que podía haber un tratamiento diferenciado ahí. Pues, se optó por eso, los parlamentarios pidieron eso también, les pareció razonable. No sé, usted, no sé si más bien es una pregunta o un comentario, no sé si quieren generar una Claro, la conversación. idea también era profesionalizar también el rubro de usted, en el fondo que efectivamente los administradores que tengan esta categoría de que cumplan con los requisitos de inscripción, que tengan los conocimientos de la normativa vigente, más o menos están en esa línea, fue orientado. Bien, oye, un poco interpretando, porque también lo estoy tratando de hacer es si es un comentario, es una pregunta. Mira, hay alguna que tiene relación con el tema de la contabilidad que se va a exigir que se lleven en las comunidades. Una parte de la ley habla de la entrega de un balance, que eso tampoco ha quedado claro, no sé si va a quedar claro en el reglamento. Estoy tratando de interpretar la pregunta, que habla sobre el tipo de contabilidad y el tipo de balance que se debe entregar. No es claro en lo que se está poniendo en la ley hoy en día. ¿Por qué no Sí, es claro eso? sí, no son los primeros que formulan lo mismo. Mira, lo que se pidió, estoy recogiendo lo que se discutió en primer trámite, que donde ya se acabó la discusión y donde se discutieron estas cosas. Algunos parlamentarios pidieron que la rendición de cuentas no sea un ingreso y gastos como dos números aislados, sino que haya cierto reporte mínimo de cartolas de banco, comprobantes de pago, ese tipo de cosas. De ahí a entender cómo llevar una contabilidad completa, como registros contables con un contador, etcétera. Yo creo que quizás eso es mucho. Yo creo que, no sé si está dicho así en la ley. Si se está interpretando así, yo creo que quizás es pedir demasiado detalle de registros contables. Es más bien un balance mínimo de ingresos, gastos con comprobantes de los gastos efectuados. Entonces, que hay un poco de respaldo y que antes de la rendición de cuentas se envíe esa información a los copropietarios y que los copropietarios puedan verificar que efectivamente los pagos fueron bien efectuados y eso. No sé si se refiere a, no está dicho así como libros de contabilidad completa, pero también no es la primera vez que escucho ese comentario. Entonces, hay que revisar ahí, si no me equivoco, en el artículo 20 de las funciones del administrador algo dice de eso, y después en los de rendiciones de cuentas, es más bien transmitirles eso, es transmitir que la rendición de cuentas tiene que tener un poquito más de detalle que lo que exige la ley actual. No estoy diciendo que las rendiciones de cuentas actuales no se estén haciendo con ese detalle, probablemente se hacen igual con ese mismo detalle. Entonces simplemente establecer ese mínimo en la ley, para resguardar que la rendición de cuentas tenga un parámetro Gonzalo, ¿y mínimo de tú información. Gonzalo, crees que es válido que esa información esté en alguna plataforma y que las personas, los residentes o propietarios puedan chequear ahí o va a tener que ser en físico, en papel? No, en línea con lo que dijo Rafael antes. Yo creo que las formas de comunicación de la comunidad, si son digitales, etcétera, no veo que haya inconveniente en eso. A lo más, lo único que uno dice, bueno, permanece en papel, son aquellos acuerdos que hay que reducir a escritura pública, etcétera, que el acta, que hay que firmarla. Bueno, eso no sé si es tan Claro. fácil de Oye, llegar y sacarlo. quiero hacerles otra pregunta que puede ser de mucho interés para los administradores que están ahora conectados. Cuando ellos, los administradores, están obligados por ley a ejecutar actos de administración por la seguridad de la comunidad en general, y los comités se niegan, ¿por qué los comités en la ley, en algún artículo, no pudieran estar ellos asumiendo una responsabilidad de no ejecutar los actos de administración que sí está obligado el administrador? ¿Cómo se pudiera superar eso? Sí, te entiendo, porque estoy buscando una cosa en la ley, porque esto tiene que ver, y vi por ahí otra pregunta con lo mismo. El procedimiento sancionatorio, bueno, de partida son sanciones que en ningún caso son privativas de libertad ni nada parecido, son sanciones administrativas, pero la ley no solo establece la sanción, establece también un procedimiento sancionatorio, y en ese procedimiento sancionatorio, como cualquier procedimiento, tiene la posibilidad de efectuar los descargos, digamos. Entonces, en ese efectuar los descargos, está la posibilidad de que el administrador diga, oiga, yo cumplí con mi deber, pues yo le dije a la comunidad que había que hacer esto, esto, otro, y la comunidad acordó otra cosa distinta, por lo tanto esto ya deja de ser responsabilidad mía, si es que yo logro acreditar
que ¿Y cumplir con cómo mis lo funciones. acreditas, Gonzalo? ¿Cómo lo No, tienes que acreditas? acreditar en el procedimiento sancionatorio. Pues. Sí, Habrá correcto, que pero acompañar los medios de prueba necesarios para eso. claro, pero en este caso muchas veces las reuniones con los comités de administración, ¿verdad? Quienes hacen el acta es el comité de administración y no el administrador, ¿verdad? Y por último podría ser, a lo mejor, no sé, un resumen a través de un correo electrónico o algo, porque evidentemente que a mí me ha sucedido, ¿verdad? Yo mando una nota diciendo le informé al comité esto, pero resolvió otra cosa, ¿verdad? Y no me van a firmar un comprobante de eso, porque eso de alguna manera ellos también lo puede en algún momento involucrar en alguna situación jurídica. Entonces, ¿cómo se podría sobrellevar esa parte por parte del administrador? Lo que pasa es que ahí ya nos metimos en el detalle de un procedimiento sancionatorio. Eso es parte de los descargos que podría formular el administrador y dependerá de ¿Y la el reglamento de la casuística. ley podría quedar establecido Sí, eso? también puede quedar Perfecto. establecido Okay. con un poco más de detalle de eso. Lo importante es que aquí no es a la denuncia se le acompaña al tiro una sanción, a la denuncia se le acompaña el inicio de un procedimiento sancionatorio, donde si el CEREMI ve que es pertinente, formula cargo, puede que no formule cargo, ni siquiera diga, no, este reclamo que me trajeron no es un incumplimiento de funciones del administrador, es simplemente que usted no está de acuerdo con lo que se hizo, o no le gusta la forma en que se hizo, pero eso no amerita sancionar a nadie. Pero bueno, si eventualmente uno dice, bueno, aquí podría haber algún tipo de cargo, se formula el cargo y el descargo puede ser, yo cumplí con mi parte, yo hice presente esto, aquí está mi correo electrónico, aquí está mi certificación de esto, otro, por lo tanto, no resulta pertinente que se me sancione por algo que yo sí cumplí con mis funciones. Perfecto, gracias. Eso es lo que hay detrás de esa figura, Claro. digamos. Sí, lo importante es que la ley quede como las etapas del procedimiento, ya entrar como en el detalle es como más de reglamento que la misma ley. Mira, tengo otra no sé si, yo creo que es un comentario también, ¿eh? Porque acá un socio del gremio que lo identifico muy bien dice, determinar un presupuesto sin un historial financiero, ¿cómo lo resuelvo? Sí, cuando el edificio es nuevo, era la primera pregunta, ¿o no? Sí, una de las primeras Sí. preguntas. Sí, yo creo que ese presupuesto estimativo no va a tener mucha información, no me va a decir, bueno, el presupuesto estimativo será asumir los gastos ordinarios que genere el edificio mes a mes. No se prevé para el próximo año gastos extraordinarios de ningún tipo, atendido que estamos en una comunidad nueva y que está todo en orden. Pero ya el año siguiente quizás ya se prevea que haya que hacer algún tipo de mantención, o ya se sabe que la comunidad está metida en un juicio porque hubo un accidente, no tengo idea, y hay que pagar abogados, no lo sé. O sea, ese tipo de situaciones que uno pueda ir avisando en el presupuesto estimativo de, oiga, el próximo año lo más probable es que vamos a tener que pagar esta cosa. Si no hay mucho, porque el edificio es nuevo, no es que no tenga que hacer el presupuesto estimativo, sino que su presupuesto estimativo va a ser, no se contempla mayores gastos adicionales a los ordinarios que se devenguen mes a mes. Y eso con eso cumple, digamos. Yo creo que el punto es aquí que no aparezca de sorpresa un gasto extraordinario a mitad de año, y que los copropietarios digan, y esto no, bueno, pues esto es lo que toca hacer este año. Bueno, me hubiera avisado con tiempo para que nos hubiéramos preparado y hubiéramos planificado este gasto y que no aparezca de un minuto a otro. Los presupuestos estimativos ya están en la ley, lo que pasa es que en la ley vigente está que pueden establecerse esos presupuestos estimativos y ahora es que deben. Una de las discusiones que se dio, creo que era cuando fueron ustedes precisamente, fue que estos presupuestos estimativos en algún momento decía como a final de año. Y te dije, no, oiga, pero me está llenando de pega a final de año con todos los condominios, haciendo presupuestos estimativos de todos los condominios que administro en la misma fecha. Entonces quedó en que no es al 31 de diciembre, es un presupuesto estimativo de 12 meses, pero es móvil, puede ser de junio a junio, lo que acuerde cada comunidad, digamos. Lo importante es que abarque 12 meses, entonces así también a ustedes les permite ordenar un poco ese trabajo de generar estos presupuestos estimativos. Porque si fueran todos al 31 de diciembre, es una locura de pega. Muy bien. Gonzalo, gracias. con respecto... Rafael, ¿tú quieres hacer algunas preguntas y después me das el pase a mí o no? Muchas gracias. Gonzalo, con respecto también a los presupuestos que tú estás hablando, ¿eso va a significar de que se va a hacer el presupuesto y se va a cobrar contra ese presupuesto y por lo tanto al menos va a ser una cuota fija, o eso va a ser un presupuesto informativo? No, ¿se va a es solo seguir cobrando informativo contra...? Es siempre contra, de hecho creo que el inciso final de ese artículo o por ahí
Dice, oiga, esto es estimativo. Igual el cobro es contra gasto devengado, es más bien para tener una idea. Puede que sea más, o sea, que no venga después alguien a reclamar, oiga, usted me dijo en diciembre que íbamos a gastar tanto, así que yo no pago más que esto. No, puede haber surgido un imprevisto y hay que pagar nomás, digamos. O sea, que no esté en el presupuesto estimativo no significa que no sea cobrable. Si salió más o menos, bueno, lo importante es que es contra devengado y es más bien identificar los ítems que va a haber que pagar con una estimación aproximada del tema. Por eso habla harto de estimativo, se agregó este inciso de que es contra gasto devengado y no contra lo dicho en el presupuesto estimativo, porque si no puedes quedar atrapado. O sea, si en el presupuesto estimativo te quedaste corto y después salió más caro, ¿quién va a pagar eso? No puede quedar abierta la posibilidad de que el copropietario quiera agarrarse a ese presupuesto estimativo y decir, no, es que me gusta más este presupuesto. No, el gasto costó lo que costó y hay que cubrirlo, digamos. Entonces, la precisión o la exactitud del presupuesto estimativo, bueno, será más o menos precisa dependiendo de lo que se haya tenido que pagar en el momento. Puede que hayan surgido imprevistos, puede que haya salido más barato, bueno, se cobrará menos. Son montos referenciales. Perfecto. Y con respecto a la contabilidad que ustedes están hablando, efectivamente la ley habla de una cuenta documentada. De hecho, la actual ley también habla de cuenta documentada, pero no es claro ni preciso exactamente qué se entiende por cuenta documentada. Y de hecho, hoy día hay muchas dudas con respecto a cuando existen entregas de comunidades o cuando se le rinde cuenta justamente a los comités de qué es lo que se va a entender por cuenta documentada. ¿Ustedes ven ahí alguna posibilidad de poder aclarar exactamente lo que se va a entender por cuenta documentada? Yo creo que se puede aclarar, pero ¿qué entienden ustedes por una cuenta documentada? También para hacer la contrapregunta, porque ¿hasta qué nivel de detalle debería tener? Para que sea una cuenta que uno diga, mira, tiene toda la suficiente información para que los copropietarios estén tranquilos. Y básicamente es eso el punto. Yo entendía que alguna mención hay a las cartolas bancarias y a los comprobantes de pago, como ese tipo de respaldos, y no que aparezcan unos números en un Excel que tú ves un número y no tienes el respaldo de ese número. Pago de servicio tanto, 200.000 pesos. ¿Y estos 200.000 pesos dónde está el comprobante? No, que no lo tengo. Chuta. Al final es eso, es como que esté el respaldo de cada gasto. Sí, pero efectivamente hoy día todo lo que son las plataformas de cálculo de gastos comunes han evolucionado mucho. Hay varios actores como Castro y otros en el mercado. Muchos administradores también han desarrollado sus propios sistemas. Y lo que ha sucedido finalmente es que esta profesionalización también se ha ido a los sistemas. Y los sistemas hoy día te permiten perfectamente, y un poco tiene que ver con lo que hablaba en un inicio, de la digitalización de los procesos. Por lo tanto, hoy día, cuando, por lo menos en nuestro sistema, lo que hablamos por una cuenta documentada es entregar un gasto común, es la sumatoria de gastos que tuvo una comunidad. Claro. Y por lo tanto, el respaldo de eso son los documentos que los acreditan y lo que ese pago efectivamente se haya hecho con una conciliación bancaria. Y se parece mucho a una contabilidad simplificada. Yo creo que hay mucho ahí por avanzar. Con respecto a la responsabilidad... Rafael, perdón. Disculpa, ¿sí? Nicolás, tanto como Gonzalo, se tienen que retirar a otra reunión, me están avisando ellos, así que queremos agradecerles. Van a quedar seguramente muchas preguntas sin poder responder. ¿Puedo dejar antes, solamente pasada una pregunta que tiene que ver con algo que me llama la atención, que en la ley, el artículo del seguro quedó hecho a la pata, digamos, está exactamente igual como está la ley actual, y eso, por favor, échenle un vistazo porque ciertamente no tan solo pone el riesgo del administrador y lo deja atado de mano. Hoy día alguien puede tomar un seguro, un copropietario puede tomar un seguro y dejar de pagarlo otro día y deja al administrador absolutamente desvalido, porque finalmente él responde si es que hay algún tipo, y uno puede acreditar que ese copropietario tomó el seguro por el monto que corresponde o simplemente lo dejó pagar. Yo creo que hay mucho que avanzar. De hecho, la ley de piso anterior era bastante mejor que la que existe hoy día y ponía en menos riesgo a la misma comunidad, a los mismos copropietarios. Oye, efectivamente, como dijo Sebastián, nosotros tenemos que meternos a otra reunión, pero le acabo de poner seleccionar todo y copiar a las preguntas. Lo voy a guardar por ahí en un Word, porque creo que había más cosas, pero... Ay, me equivoqué. Ya, bueno, pero las vamos a tener ahí a la lista para que no se pierdan, digamos. Bueno, de todas maneras, igual le estoy poniendo pegar por aquí de todas maneras, quedamos en contacto porque vamos a seguir reuniéndonos lo más probable.
¿Y la Disculpa, encuesta, antes que vayan, qué dice? disculpen, antes que se vayan, ¿tenemos resultados de la encuesta? ¿Cómo nos Sí. fue? Ahí Mira, positivamente. Ahí. Ya, Qué bueno, qué bueno. primer pantalla. Ya. Oye, Nicolás, Gonzalo, muy agradecido por la participación de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. No hay de qué, así que... Nos vemos pronto, seguramente en Gracias. alguna otra Pronto. reunión. Eso. Sí, no hay problema. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias. Nos vemos. Bien, nos Chao. vemos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, Puede hacer las palabras al cierre del señor presidente. Palabras al cierre. de todas maneras, tal vez hay algún comentario de algún colega que podamos también responder, alguna consulta, algún tema que podamos deliberar entre nosotros, no sé. Alguien que quiera antes de levantar que- la mano, bienvenido. Una pregunta que me gustaría haber hecho era que era con la multa, porque en el nuevo proyecto de ley la multa sigue siendo lo mismo que antes, y también el cobro del gasto común en la categoría que quedó. Esas dos preguntas me gustaría haber hecho, pero ya se Bueno, fueron. pero esa la podemos guardar porque lo más probable es que tengamos oportunidad de hacer pronto otro webinar igual, ¿verdad? Tal vez con ellos mismos, para que nos continúen preguntando, tienen muy buena voluntad. Y si no hay algún otro comentario que como colegio podamos responderle Hay varias, a los hay varias auditores. manos arriba. ¿eh? Hay Ya. varias manos arriba. Ya. ¿Que escriban las preguntas o les damos la palabra? Que escriban la pregunta y unos 15 minutos para aprovechar de aclarar algo si es que es posible hacerlo. Había una que estaba mirando recién que hablaba... dice Andrés, ¿verdad? Independiente de la profesión que tenga el administrador, ¿tiene que hacer el curso? Sí, siempre lo va a tener que hacer, eso lo preguntamos, ¿verdad? Y va a tener que ser un curso que esté autorizado o reconocido por, en este caso, el ministerio. Yo creo, Daniel, que hay que hacerle mucho hincapié al tema digital. Hay tremendas oportunidades. Con todo lo que estamos viviendo, como les decía a los dos abogados, hoy día esta profesión avanzó 10, 20 años. Y yo creo que la ley tiene que ajustarse a eso. No se puede seguir hablando solo del correo electrónico. Hoy día existe plataforma, existe Instagram, existen muchas formas de poder comunicarse. Existen hoy día las posibilidades de hacer asambleas virtuales, podemos votar de forma virtual. Yo creo que hay mucho. Mira, que hay algo interesante que podríamos conversar. Disculpa, Rafael. Dice, en relación al 19%, una cosa que se ha ido conversando también por varias partes, ha salido también en los diarios, ¿las comunidades podrían rebajar ese impuesto? Bueno, evidentemente que eso tiene que ver con la ley. Hay temas que nosotros tenemos que continuar como colegio trabajándolo. Tenemos la oportunidad de reunirnos con los diputados ahora de la comisión, donde podamos también no solamente mostrarle las observaciones que le hicimos a los senadores, y tal como dijeron los representantes del ministro, hubo varias de estas observaciones que se incluyeron. A lo mejor no con la misma redacción nuestra, pero que ahí están incluidas. Por lo tanto, tenemos una tremenda oportunidad de ahora seguir trabajando con los diputados, y para eso ya estamos en campaña porque a todos les hemos pedido audiencia. Ha sido difícil por estos tiempos, pero en cuanto vaya saliendo alguna reunión, vamos a ir nosotros exponiendo una serie de inquietudes también que pasaron justamente después de octubre y que hay que incluirlas, lo que decía Rafael recién, ¿verdad? Referente a los tipos de reuniones y otro tipo de situaciones que se están planteando. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en ese tema hasta que salga la ley. Hay una parte, Mira, Daniel, Aníbal, que aquí, Rafael, disculpa, que quiero seguir con el tema de las preguntas. Dice, ¿qué facultades nuevas tendremos para realizar cobranza a los morosos? Aparte del corte de luz, que es un tema burocrático. Bueno, el cobro de multa es una cosa que no se recibe muy bien. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Qué es lo que viene ahora en la nueva ley? Tal como hemos visto, en la nueva ley dice además que pudieran ser otros
otros servicios aparte de la luz. Al comienzo los honorables querían cortar el gas, lo que nosotros dijimos que no porque, o sea, recomendamos que no porque era peligrosísimo que hiciéramos eso. Pero hay otros tipos de presiones que podrían quedar establecidas y hay que esperar eso, pero yo creo de que ya es una tremenda herramienta la que tenemos, que es el corte de luz, que ojo, somos el único país del mundo que tenemos este sistema de presión que es el corte de la energía eléctrica. No existe otro, ¿verdad? Ni siquiera se han atrevido a copiarnos, ¿verdad? Porque la verdad es que es bastante complicado. Lo que pasa es que aquí en Chile estamos acostumbrados y la gente se ha allanado a aceptar esta presión, pero aparte de eso, yo creo que con eso debería bastar. Hay una parte de la ley nueva que habla de un descuento a los comités de administración. Yo no he escuchado muchos comentarios con respecto a eso, pero contablemente trato de entender cómo vamos a tener que contabilizar eso, como un recargo a todos los copropietarios. ¿Se va a financiar contra el fondo? Eso conversando justamente con ellos dos hace un tiempo atrás, y nosotros le planteamos esto, precisamente decían eso, que eso puede quedar reglamentado en el sentido de que a los que no se les, digamos, si no se les cobra a los comités el gasto común, se incluya ese valor dentro como un ítem más, dentro del gasto común, por lo tanto lo van a pagar el resto de los propietarios o residentes. Mira, hay una pregunta que llegó acá de Jimena, dice, ¿cómo se puede hacer para tener registro de los propietarios que le den poder a los arrendatarios? ¿Será un papel simple? ¿Quedará en los contratos de arriendo? ¿Cómo será? Buena pregunta, seguramente va a salir en la reglamentación, pero la comunidad también puede poner sus propias reglas a través de una modificación al reglamento de copropiedad y establecer allí entonces cuáles serían los requisitos, como por ejemplo, ¿verdad?, una autorización notarial. Mira, también llegó acá, es de José Soto. ¿Cómo se controlará que una persona natural que haya sido sancionado y no pueda ejercer y que participe de otra? Entiendo que parece que una persona que se ha dedicado a los actos de administración fue sancionado y después quiera volver a hacerlo a través de un SPA. ¿Cómo se va a llevar ese registro? ¿Dónde? ¿Quién? Bueno, seguramente va a quedar registrado el nombre que no puede y cuando entregue la documentación a la autoridad va a tener que decir quiénes son los socios y ahí va a aparecer el nombre de él. Por lo tanto, lo más probable es que allí se pueda prohibir que ejerza. No lo sé, pero es lo que yo haría si fuera la autoridad. Digamos, controlaría a través de la escritura de la empresa SPA. Bien. Estoy viendo más comentarios acá. Mientras tanto, Aníbal, ¿qué crees tú que debieran hacer desde hoy los administradores que nos están viendo, los comités de administración, los miembros de un comité o colegas? ¿Referente a lo que estamos hablando? ¿Qué deberían de hacer de aquí, desde hoy hacia adelante, con respecto a este seminario? Yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a ver cómo podemos implementar algunas de las cosas que van sí o sí. El hecho de tener la obligatoriedad de hacer el presupuesto anual. La gran mayoría de nosotros no lo hacemos porque no lo exige así la comunidad, pero ahora va a ser ley, o sea, independientemente que la comunidad lo exija o no, debemos tenerlo. Por lo tanto, mi primera recomendación es empezar a hacer ejercicios sobre eso para saber cómo hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Y empezar, por ejemplo, este mismo año hacia el próximo, pero en una o dos comunidades nomás, privadamente, o sea, ni siquiera se lo muestra al comité, ¿verdad? Pero por lo menos para ir sabiendo cómo hacerlo, porque ese va a ser uno de los grandes problemas, yo creo, ¿verdad? Y de esa manera estar preparados y diferenciarnos entonces de la competencia. Mira, y también acá alguien se refiere a quién va a definir el tipo de mascota que se va a poder tener en una comunidad. No, eso queda abierto. O sea, ¿podría una persona tener de mascota un cocodrilo? ¿Te imaginas? Claro. Depende, pero acuérdate que el régimen de copropiedad puede ser un condominio también de casas, parcelas, entonces no puede registrar. Sí, tú estás pensando en un departamento. Bien, a mí me preocupa, Sebastián, a mí me preocupa de que no haya quedado claro nuevamente, y quizás algo que se pueda perfeccionar,
porque en uno de los artículos, que si no me equivoco es el 18, habla de que el administrador va a estar en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea. Entonces, de nuevo queda ambiguo esto si es el comité o la asamblea el que puede remover al administrador. Mira, lo conversamos muy detalladamente ese punto, incluso le hicimos la propuesta a la comisión del Senado que fuera la asamblea la que contratara o nombrara o también destituyera a la administración. Pero quedó exactamente igual como estaba antes, no se quiso cambiar absolutamente nada, porque evidentemente que los honorables entendieron que de alguna manera nosotros estábamos cuidando nuestro cargo, pienso que eso fue lo que ellos creen, ¿verdad? Por lo tanto, no quisieron mover ni siquiera estos dos señores que estuvieron recién, ¿verdad? Quisieron hacer nada al respecto. Por lo tanto, quedó exactamente igual y así va a seguir. Sí, pero es raro porque Otra pregunta ambiguo. que llegó, mira, dice, ¿qué diferencia habrá entre las funciones de las subadministraciones y un mayordomo en comunidades con más de 200 unidades? También se conversó sobre ese tema y evidentemente que quedó abierto porque eso queda en libertad cada comunidad. Bueno, y están preguntando si vamos a poder tener disponible la ponencia que trajeron los abogados. Yo se las voy a pedir a Nicolás o a Gonzalo. Yo creo que sí, ellos siempre comparten sus presentaciones, así que para responder esa pregunta, sí, vamos a conseguirla, ¿ya? Ok. Bueno, ¿Algo más? si no hay más, Yo no tengo nada más acá en el Rafa. chat. Nos queda también pendiente, yo tenía anotado acá, es que tiene que ver con respecto a la firma de los avisos de cobro. Porque si uno se va directamente a lo que la firma tendría que firmar cada uno de los avisos de cobro, Uno a uno. no sé si se va a considerar que sea un dibujo de la firma o que sea una firma electrónica. Ahí también la ley tiene que ser clara y hoy día no lo es. Oye, No, acá no, podría ser como tarea para el gremio o para la actividad en general, es insistir que los comités tengan alguna responsabilidad sancionatoria. claro. Eso debe ser parte de lo que queda, digamos, pendiente todavía al colegio para conversarlo con las autoridades. Bueno, yo creo que estamos llegando al fin. Muchas gracias por la presencia de todos, por el apoyo. Creemos que es necesario volver a reunirnos a conversar sobre otros temas o relacionados con la ley. Y lo más pronto posible vamos a estar nuevamente con ustedes con el propósito de continuar con estas reuniones. Así que por mi parte, muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén todos muy bien. Gracias, Por Aníbal. nuestra parte, también agradecer a Caston, a Rafael, toda la ayuda que nos dio en el apoyo logístico para poder transmitir a través de Facebook Live también. Esto va a quedar grabado, está quedando grabado y nosotros después lo editamos y lo vamos a condensar. Ya, así que muchas gracias a todos. Rafael. Gracias, que estén muy bien. Para nosotros es un honor estar junto con ustedes, todo lo que podamos ayudar y colaborar para ir apoyando a que la administración de comunidades se vaya profesionalizando, va a ser siempre, siempre algo que nos motiva. Así que muchas gracias, Aníbal, por la invitación, Sebastián, por toda la organización. Vamos arriba con los administradores profesionales. Gracias. Chao. Chao.